Desde aquí arriba, es difícil creer que nos enfrentamos a una grave crisis mundial por la escasez de agua. El agua cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra, pero casi el 97% es agua salada. Esto nos deja con solo un 2,5% de agua dulce, y la mayor parte vive almacenada en glaciares, en icebergs, en nieve. El resto se encuentra repartida en aguas de superficie, estanques, lagos, ríos o en acuíferos, agua subterránea que fluye en las profundidades como la verdadera sangre del planeta. El total disponible de todas estas fuentes de agua dulce suma poco más de un 1%. Solo el 1% del agua de la Tierra para todos los seres humanos. Tan solo el 1%.
En nuestras experiencias nos dimos cuenta que las diferentes sustancias actúan diferente frente al calor. Algunas absorben más que otras dependiendo de sus características. Pero ¿cómo esto nos afecta? Pues existe un fenómeno llamado el efecto invernadero, el cual consiste en la acumulación del calor en las atmósferas, cerca de la superficie de la Tierra. ¿Pero por qué está sucediendo esto? Pues parte del calor que regresa de la superficie de la Tierra por medio de la radiación del Sol, al ser devuelto al espacio, es absorbido por estos gases que tienen un alto calor específico, calentando así la atmósfera cada vez más. ¿Qué gases son los que causan esto? Existe una gran variedad de gases que tienen un alto calor específico. El más conocido es el CO2, debido a que este es expulsado en gran cantidad por las industrias y procesos de manufactura. Sin embargo, hay unos gases que son mucho más peligrosos, los cuales son los hidrofluoruros de carbono, perfluoruros de carbono y hexafluoruro de azufre. Estos son utilizados en los procedimientos de manufactura del aire acondicionado, las espumas y los aerosoles. Muchos de estos gases son 10.000 y hasta 20.000 veces más poderosos que el dióxido de carbono en su capacidad para capturar el calor. Por lo tanto, entre más calor específico tenga un gas, contribuye más al calentamiento global. Sin embargo, ya conocemos que las fuentes hídricas hacen un 77% del planeta, por lo cual estas fuentes deberían absorber el calor, ¿no es así? Al expulsar tantos gases a la atmósfera, la temperatura ha aumentado sin poderse controlar, debido a que estos gases se mantienen en la parte alta del planeta. Lo que sucederá tendrá mayores consecuencias, como el derretimiento de los glaciares hasta el punto que se estima que podrá aumentar en 1.5 metros el nivel del mar en los próximos años. Además de eso, la temperatura aumentará de entre 2 a 9 grados, lo que causaría un desbalance completo térmico, aniquilaría algunas especies y volvería áreas que estamos acostumbrados a habitar inhóspitas o desérticas, sin contar que habrían inundaciones, desastres naturales, además de hambruna y sequía. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo anterior? La termodinámica es la disciplina que dentro de la ciencia madre, la física, se ocupa del estudio de las relaciones que establecen entre el calor y el resto de las formas de energía. La pregunta es, ¿la Tierra es una máquina térmica? Una máquina térmica tiene que tener una fuente de energía, un trabajo y un semiduro, es decir, donde queda la energía. La Tierra funciona igual que una máquina térmica, debido a que la luz del sol entra como la fuente de energía. El trabajo sería los procesos orgánicos, fotosintéticos y otros, y se reflejaría otra vez a la atmósfera, es decir, el semiduro. Sin embargo, debido a los gases de efecto invernadero, la salida no se puede efectuar y la energía queda atrapada en la atmósfera. Por otro lado, existen otros procesos termodinámicos en la Tierra, como lo son las corrientes térmicas, la circulación termoalina y demás. Estos se generan debido a los cambios de presión, densidad y temperatura que producen los fenómenos de convección y conducción. Primero, las corrientes térmicas. Estas corrientes se pueden dar en el aire, cuando el aire caliente sube desde la superficie del suelo y en días de calor este aire forma una burbuja de viento de convección que produce que el aire caliente suba y el frío baje constantemente, moviendo las partículas de aire frío y caliente. Esto hace que se cree un movimiento de calor en la atmósfera. Por otro lado, esto también sucede en el manto telúrico. Las corrientes de convección se producen por diferencias de temperatura y densidad, de manera que los materiales más calientes pesan menos y ascienden, y los materiales más fríos son más densos y pesados y descienden. Por lo tanto, formándose al igual que en la atmósfera un movimiento de partículas de agua fría y caliente alrededor de la abertura del manto telúrico. Esto además explica el movimiento de las capas tectónicas, debido a que al mismo tiempo que suceden estas corrientes de convección, hay movimiento de materiales que suceden en el manto, lo que genera choque entre las placas y por lo tanto genera temblores y terremotos. Por otro lado está la circulación termoalina. Se denomina circulación termoalina, que es la circulación oceánica a gran escala que es determinada por los gradientes de densidad globales, producto del calor en la superficie y del flujo de agua dulce. Es muy importante por su significativa participación en el flujo neto de calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. La circulación es debido a la convección, es decir, que se produce por diferencias de densidad, con las masas más densas tendiendo a hundirse y las menos densas a ascender. En el caso de las masas oceánicas, las diferencias de densidad
dependen de los factores de temperatura y salinidad. La densidad decrece cuando aumenta la temperatura y crece con la salinidad. Normalmente el caudal de la circulación termojalina es entre 17 y 18 millones de metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 20 veces el caudal de todos los ríos del mundo. Las variaciones de su caudal son la causa de varios cambios climáticos bruscos como que se dieron en el último periodo glacial, enfriamientos y calentamientos rápidos en el transcurso de unos pocos centenares de años. Si se colapsara esta circulación, la corriente del Golfo dejaría de bañar las zonas de Europa Occidental. Esto produciría descensos de la temperatura media entre 2 a 5 grados centígrados en tan solo una década. Por lo tanto, los inviernos serían mucho más fríos, como pasó durante el Paleolítico, cuando los patrones climáticos de entonces quedaron alterados durante un siglo debido a que la circulación termohalina de los océanos se detuvo hace 8.200 años. La cinta transportadora se encarga de que el oxígeno de los vientos alisios y demás se incorporen a las corrientes de agua. Sin embargo, si hay un exceso de CO2 en la atmósfera y no hay suficiente oxígeno, esta cinta transportadora podría detenerse, por lo que los climas cambiarían demasiado y no habría un equilibrio térmico en la Tierra. Por otro lado, no habría oxígeno suficiente en el océano, lo que causaría que algunas especies murieran y se extinguieran. Las temperaturas del océano bajarían mucho y no habría ninguna corriente que las calentara. Por lo tanto, solo sobrevivirían las criaturas que pueden vivir en climas bajos y sin oxígeno. Hasta ahora han colapsado el 30% de la circulación termohalina desde 1957 hasta hoy. ¿Deberíamos seguir siendo indiferentes a estos hechos o deberíamos hacer algo para cambiarlos? Nosotros proponemos soluciones que podrían acabar esto. Algunas de estas soluciones son la extracción de gas metano, que después puede ser transformado a gas natural, la gasificación del carbono bajo tierra. Este proceso involucra inyectar oxígeno y vapor de agua a una cámara de presión. De esta forma, las reacciones químicas conseguidas producen un gas rico en monóxido de carbono y otros elementos como el metano. Este gas, después de una desulfuración, puede utilizarse para energía eléctrica o producción de combustible. Muchos investigadores dicen que es necesario que no se emita ni el 1% de carbono a la atmósfera, que esto puede tener lugar ya sea reinyectando el CO2 en las vetas de carbón o convirtiéndolo en productos como plásticos y grafeno. Existen procesos también para convertir el CO2 en ladrillos. Sin embargo, pensamos en una solución más allá de la tecnología actual, como la cual sería crear una atmósfera artificial. Hasta ahora no se ha encontrado alguna solución parecida. Solamente se han encontrado procesos que mitigan el daño, sin embargo producen otros daños, como por ejemplo la contaminación del agua, el rompimiento de todo el manto subterráneo. Esto causaría otros estragos peores, por lo tanto, sería mejor encontrar técnicas para producir una nueva atmósfera.